el Salmo 90. Vamos a leer Salmo 90 a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias que tú estás abriendo tu palabra delante de nosotros, Dios. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada uno de nuestros corazones, Dios. Queremos tener un corazón expectante de ti. Gracias porque siempre tu palabra nos da luz, nos da entendimiento. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Yo me consagro a ti en este momento, una vez más, y pido que tú uses, Señor, mi vida y que tú seas hablando a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el invitado especial en esta mañana, porque tú eres quien nos vas a ministrar y tenemos esa expectativa en nuestro corazón de lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa, porque la palabra tuya es la que nos da vida, nos da entendimiento y nos da sabiduría, Dios. Bendice tu palabra, Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero compartir el tema de hoy que quiero compartir, se llama Usando mi tiempo con sabiduría. Y aunque nosotros hayamos entregado nuestra vida al Señor, seguimos pensando que el tiempo es nuestro. Pensamos que nosotros somos los dueños del tiempo y que nosotros somos quienes podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, ¿sí? La vida está llena de minutos. Y si bien pueden ser utilizados con propósito, también nosotros podemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Y lo que estoy diciendo es que mi tiempo marca una gran diferencia con respecto a quién yo quiero ser al final de mis días. ¿Sí? Quiero repetir esto. Mi tiempo marca una gran diferencia con respecto a quién yo quiero ser al final de mis días. Necesitamos ser conscientes y empezar a ver el tiempo como un regalo de la mano de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de usar ese tiempo, ese regalo que Dios nos ha dado? Lo primero es identificar áreas en que estamos malgastando nuestro tiempo. Necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos y examinar lo que estamos nosotros haciendo cada día. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cada día con nuestro tiempo? Tal vez nosotros usamos nuestro tiempo o horas de nuestro tiempo. Yo veo que muchas personas, por ejemplo, gastan tiempo ahí con el control del televisor, ahí, y están horas y ponen horas de su vida detrás de una pantalla de televisión. O muchas veces nos metemos a la computadora y gastamos tiempos ahí, entramos en una página y pasamos para otra. Y no estoy hablando de que estemos mirando páginas que no debemos mirar. Pueden ser cosas comerciales, pueden ser cosas diferentes, pero lo que estoy diciendo es que eso está consumiendo horas de nuestro tiempo, ¿sí? Tal vez a otra persona le fascina el Facebook, que está tan de moda, y se mete ahí y está permanentemente chateando con sus amistades y todo eso. Yo no estoy diciendo que no sea mal, que sea eso malo. Estoy diciendo es que cómo nosotros estamos usando nuestro tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una mujer vio, hablando sobre este mismo tema, del tiempo, una mujer encontró, después de hacer un estudio de su vida, cómo estaba viviendo su vida, dónde podía economizar tiempo, dónde podía quitar tiempo. Y ella encontró que algo que le tomaba mucho tiempo era el preparar los alimentos, el ir a hacer las compras y preparar los alimentos. Y después de mirar todo, ella sacó un plan que decía cocinando un día al mes.
¿sí? Y entonces ella compró todo, hizo un gran mercado, compró y preparó todo y en un solo día hizo todo lo que tenía para el mes y lo preparó y lo metió en bolsitas. Y esto me acuerda lo que Esperanza hace cuando va donde mi hijo David, ¿no? Que ella va y lleva todos sus elementos y está ahí y coge todo lo que tiene y todos sus enlatados los saca del closet, de la alacena y los pone y tiene, por ejemplo, frijoles, tiene garbanzos, tiene lentejas, tiene un poco de cosas, bueno, X suma de cosas. Y todo eso se lo prepara y toda esa parte va preparada y va quedando en bolsitas para que tenga su porción diaria, ¿no? Entonces, esta mujer encontró eso y encontró que podía economizar muchísimo tiempo, que le empezó a sobrar mucho tiempo, porque gran parte de su tiempo lo estaba llevando a hacer compras al supermercado y lo estaba llevando en la preparación de los alimentos. Entonces, ella puso eso cocinando una vez al mes, o sea, solamente un día hacía eso, guardaba todo eso y ahí tenía para todo el mes para suplir esa necesidad. Entonces, algo que me llama la atención aquí es el verso 12 en lo que nosotros leímos. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este versículo es un versículo que viene a mí diariamente en mis oraciones. Enséñanos cómo vivir cada día. Que me muestre cómo usar el precioso regalo cada día con un propósito. Y clamo, enséñame a contar mis días con rectitud, que conozca tu perspectiva en este día. Mas no permitas que yo desperdicie mi tiempo en cosas insignificantes. Cuando yo estoy acorde con tu corazón, yo estoy acorde con la sabiduría de Dios. Entonces, mira, Dios nos ha dado a cada uno un tiempo. Y aquí leímos que ese tiempo vuela como un pensamiento, ¿cierto? Es cierto que leímos que dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, pero dice también que nosotros somos como la hierba, ¿cierto? Que por la mañana florece y por la tarde es cortada y se acaba. Y por eso nuestra vida, nuestro tiempo sobre esta tierra es un tiempo muy corto, es como un pensamiento. Llega un pensamiento a tu mente y está y se va. Sí, así es algo que no dura. Y yo creo que Dios quiere llamar nuestra atención como nosotros estamos usando nuestro tiempo. ¿Estamos usando nuestro tiempo con sabiduría o estamos usando nuestro tiempo perdiéndolo? Y nosotros lo podemos hacer. O sea, Dios nos ha dado a nosotros esto. Cuando yo estoy acorde con el corazón de Dios, yo estoy acorde con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y es muy importante esto. Dice el último versículo del Salmo 90, dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este versículo me llamó mucho la atención. Afirma la obra de nuestras manos. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero pagar dividendos a aquellas personas que están alrededor mío, a aquellos que yo ministro, que yo pastoreo. ¿Sí? Y puedo decir yo puedo decidir que puedo vivir mi vida con sabiduría. Y yo puedo preguntarme dónde voy yo ¿yo dónde quiero ir? Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer un esfuerzo? ¿Cómo puedo yo ir hacia las cosas tuyas, Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y yo puedo hacer un esfuerzo consciente y vivir mi vida con propósito. Cada uno de nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Y algo de un libro que yo aprendo mucho en la Biblia, uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Moisés. Moisés es un personaje que ha sido un ejemplo para mí, al ver cómo su conocimiento y su entendimiento de Dios crecía a lo largo de su vida. Sí, tiene un primer encuentro con Dios cuando la zarza ardiente, pero después Dios se acerca a él. Y hay algo que me llama la atención, y es que Moisés tuvo uno de sus primeros encuentros con Dios, lo encontramos en Éxodo 2:4, no tienen que buscarlo, pero Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dijo, una vara. Un bastón. Era una respuesta sencilla, pero contenía un gran significado. La vara era una parte importante de la vida de Moisés. Probablemente era un pedazo de arbusto que alguien había dejado botado y que no estaban utilizando, ¿cierto? Pero para Moisés representaba algo muy importante, representaba la identidad de Moisés. ¿Sí? Ese bastón, esa vara que Moisés tenía en la mano representaba su identidad, o sea, tenía un gran significado para él. Y la vara era una parte importante para él. Posiblemente no era una vara elaborada, muy bonita, tallada, ni nada de cuestión, sino era un pedazo
de una rama grande de un árbol que él la tenía, pero era con lo que él caminaba, era con lo que él se sostenía, lo que a él lo acompañaba. Y Dios le dijo que pusiera esa vara en el suelo. Y para Moisés eso significaba soltar todo lo que él tenía, todo lo que él era en las manos de Dios. Para nosotros no tiene ningún significado. O sea, nosotros podemos ver de pronto un hombre con una vara que ni siquiera es una vara elaborada, bien bonita, bien tallada, de una madera muy fina, sino de una rama seguramente pesada, y era una vara. Pero esa vara era como algo que lo acompañaba, ¿sí? Algo que era importante para Moisés. Y Dios le dice, ¿qué tiene en tu mano? Ok, una vara, un bastón, eso es lo que tiene en tu mano. ¿Sabes qué? Pon esa vara en el piso. Y el colocar en el piso es como Moisés rindiéndose delante de Dios, como entregando su dignidad, todo lo que él era. Y solamente haciéndolo de esa manera, entregándole todo lo que era la identidad de Moisés delante de Dios, era como Dios podría usarlo realmente a Moisés. Y yo creo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros también, a nuestro corazón. Dios quiere que nosotros podamos responder a la misma pregunta: ¿qué tenemos nosotros en nuestra mano? Dios quiere obrar en nuestros corazones, y pienso que cada uno de nosotros necesitamos hacer un inventario de todo lo que somos y preguntarnos a nosotros mismos si verdaderamente queremos que Dios nos use. Hay personas que no tienen interés, hay personas que vienen a la iglesia, por ejemplo, de vez en cuando, ¿sí? Y que no tienen interés en que Dios las use. Pero yo creo que en la medida que nosotros crecemos y conocemos de Dios, nosotros queremos ser usados por Dios. ¿Ustedes quieren ser usados por Dios? Amén. ¿Sí? Bueno, Dios está diciendo a cada uno de nosotros: ¿qué tienes en tu mano? Y al igual que Moisés le pidió, que Dios le pidió a Moisés que colocara en el piso esa vara, que era una parte importante de su vida, así Dios nos está pidiendo a nosotros que coloquemos, que nos rindamos a Él todo lo que somos en obediencia. Y reconocerlo como la dádiva, y todo lo que nosotros tenemos es del Dios eterno, ¿sí? Moisés, de ahí en adelante, creció en conocimiento y en entendimiento de Dios. Y podemos ver cómo Moisés empezó a acercarse a Dios, cómo Dios empezó a tener una relación con Moisés. Y es muy lindo porque es muy diferente mencionar el nombre de Dios y tener un conocimiento de pronto lejano de quién es Dios. Pero es diferente cuando empezamos a caminar. Cuando Moisés puso su vara, que significaba su dignidad, y la puso en el piso donde Dios le dijo, ¿sí? Estaba entregando todo lo que significaba, todo lo que él era. Y en ese momento empezó un proceso de crecimiento, de caminar con Dios y de crecer espiritualmente hacia el llamado de Dios. Y yo creo que cuando nosotros entregamos y rendimos nuestra vida delante de Dios y queremos que Dios nos use, tenemos que rendir nuestra vida. El proceso es el mismo. Tenemos que rendir nuestra vida delante de Dios y empezar a caminar con Dios, ¿sí? Entonces, esa actitud de rendición y de entrega es lo que nos va a permitir a nosotros crecer y tener una relación personal con el Señor cada día. No sé si ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta, pero mirando tu vida desde un ángulo, desde este ángulo que estamos hablando, si tú tuvieras que volver a vivir tu vida hoy, ¿qué harías y qué no harías? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Se han preguntado eso? Si Dios me diera otra vez la oportunidad, ¿qué haría yo si yo volviera a vivir? Bueno, es difícil volver a vivir, pero ¿sabes qué? Yo creo que si Dios nos está llamando, Dios desea que nosotros podemos hacer eso, ¿ok? Podemos cambiar. A veces nosotros pensamos que tenemos que volver y nos pasa lo que le decía Dios decía Jesús, quisiera que tenía que, con Nicodemo, ¿cierto? Que decía que si tenía que volver a meterse en el vientre de la madre. No es eso. No es eso lo que quiero significar. Yo creo que nosotros podemos tener la edad que nosotros tengamos, pero si nosotros queremos empezar a vivir y tener una relación con Dios, por ejemplo, como la tenía Moisés. Moisés no empezó su relación con Dios cuando tenía 15 años, ni 13 años. Moisés dice que salió cuando tenía 40 años, salió de Egipto. Fue cuando mató al egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, y al otro día fue nuevamente a meterse en una situación que estaban peleando,
y le dijeron que usted nos va a matar así como mató al egipcio y lo escondió y todo eso. Entonces se vio descubierto, se asustó y salió corriendo, se fue de Egipto, ¿cierto? Se fue para el desierto. Y en el desierto dice que él duró 40 años, tenía 40 años, salió. Y estuvo 40 años en el desierto, hasta que tuvo ese encuentro con Dios en la zarza, llamó su atención, ¿sí? Y luego de eso, entonces, lo que encontramos nosotros en Éxodo 2, y es cuando Dios, al tener el encuentro con Moisés, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él muestra su vara, y él rinde su vara delante de Dios. Pero de ese proceso en adelante, él empezó a crecer. ¿Qué edad tenía Moisés? Sí, salió a 40 años y duró 40 en el desierto. Tenía 80, ¿cierto? Tenía 80 años, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros tenemos 80 años, gloria a Dios. Pero yo quiero que tú hagas una cosa, yo quiero darte una hoja. Y ahí hay unos esferitos. Bueno, repartan una hojita cada uno. Hay unos esferitos. Yo quiero que tú tomes tu hoja y sencillamente vas a hacer esto. Yo quiero que tú hagas esto. Okay. Tú pones aquí tu edad. ¿Sí? Y vas a poner unas líneas y vas a poner aquí 85. Aquí leímos que dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los días de los más robustos son 80. Y con todo eso su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero dice la palabra de Dios, predicamos el domingo pasado, de que Dios aumentará nuestros días. Entonces vamos a mirarnos como justos, ¿ok? Vamos a echarnos 5 años más. Entonces vamos a los 85, ¿ok? Entonces vas a coger de tu edad a los 85. Okay, todos vamos a llegar a 85, según este papel. ¿Okay? Bueno, el tiempo es de Dios, ¿no? No estoy diciendo que vamos a llegar hasta allá, pero vamos a hacerlo de esa manera. Y yo quiero que tú en la parte de abajo puedas escribir lo que tú quieres ser al terminar tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer al terminar tu vida? A mí mucha gente me ha dicho, pastor, me gustaría que yo sea un hombre de oración, que yo sea un hombre de adoración, me gustaría ser un hombre que se mueve en sanidad, que Dios lo usa en sanidad, me gustaría ser, no sé, ¿qué es lo que tú quieres ser? O sea, ¿qué es lo que tú quieres ser? Yo creo que si nosotros hablamos de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, ustedes me han dicho que ustedes quieren ser usados por Dios, ok, nosotros queremos ser usados por Dios. Bueno, yo creo que esto que estamos haciendo es muy importante para tomarlo en serio, ¿sí? Cuando nosotros le decimos algo a Dios, Dios no se lo toma en burla. Nosotros menospreciamos muchas veces lo que Dios dice, pero Dios toma en cuenta lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces vamos a escribirle, Señor, ¿qué es lo que me gustaría hacer en esa hoja de papel al terminar mi vida? Yo estoy empezando aquí, así como Moisés cuando puso su vara delante de Dios. Nosotros estamos rindiendo nuestra vida al Señor, ¿cierto? Diciendo, Señor, úsame. Y de aquí vamos a ir hasta el final de nuestros días. Hay un tiempo, ¿cierto? Hay una línea de tiempo, que es la línea de tiempo que colocamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo ser? ¿Qué es lo que yo quiero ser al terminar mi vida? De aquí en adelante, ¿qué es lo que yo quiero ser? Entonces, escríbelo ahí. Escribe en esa hoja de papel. Eso es tuyo. Eso no me lo tiene que... Sí, debajo de la línea. Tú puedes empezar. ¿Qué es lo que yo quiero? Señor, yo deseo ser esto. De aquí al final de mis días, yo quiero llegar aquí. Yo quiero ganar alma. Yo quiero ser esto. Yo no sé, lo que tú quieras. El deseo que tú tengas en tu corazón. Es una decisión que tú tomas hoy y la estamos poniendo delante de Dios. A ver, yo les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, para mí, yo no lo quiero desde ahorita, lo quiero hace mucho rato, ¿sí? Yo decidí en esta época que me queda, ¿sí? De la edad que tengo ahorita a los 85 años, en esa línea, no sé si llegue allá o no llegue allá, pero yo decido hacia el futuro, yo quiero convertirme en un hombre de adoración, un hombre de oración, un hombre de paz, quiero ser un hombre con sabiduría y que el contentamiento enmarque todo esa lista que acabo de mencionar. Eso es lo que yo deseo, más que cualquier otra cosa, ¿sí?
No sé ustedes qué es lo que ustedes quieren ser. Quieren ser mujeres de oración, si ustedes quieren que Dios las use en un ministerio determinado. No sé, eso es una cuestión que es personal. Por eso les invito a que puedan escribirlo ahí. ¿Qué es lo que ustedes quieren? O sea, ¿cómo quieres terminar tus días, tu vida? ¿Cómo te gustaría terminar tu vida? Realmente volver hacia atrás es difícil, ¿cierto? Pero en este momento podemos terminar nuestros días. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estaba siendo instruido en todos los requerimientos de Egipto, por decirlo así, en toda la civilización egipcia y todo lo que ellos tenían, y recibía todas las cosas como hijo adoptado de la hija de Faraón. ¿Sí? Entonces recibió toda la instrucción, toda la capacitación, todos sus estudios y todo eso de esa manera. Pero él sintió que ese no era su lugar y salió y se fue después al desierto. Y dice que en el desierto pasó 40 años. Y yo creo que ahí tampoco se sentía que estaba siendo realizado lo que él quería, ¿cierto? Pero tuvo ese tiempo de encuentro con Dios, y ese tiempo de encuentro con Dios fue a la edad de los 80 años. Entonces nunca nosotros somos demasiado viejos para poder hacer lo que Dios quiere hacer. Pero antes de eso, él tuvo 40 años ahí en Egipto y 40 años en el desierto. Pero después de eso empezó una línea que fue la línea que lo llevó hasta el final de sus días. Y al final de sus días pudo cumplir todo lo que Dios quería hacer en la vida de Moisés. Entonces Dios no nos retrocede a nosotros en el tiempo, ¿cierto? Y hablamos de que el tiempo es un pensamiento, pero nosotros podemos desde este momento en adelante caminar hacia el final de nuestros días, ¿cierto? Usar bien el tiempo. ¿Cómo vamos a usar el tiempo de aquí hasta allá? Tal vez hasta aquí hemos malgastado el tiempo, tal vez no hemos hecho todo lo que Dios quiere, pero no importa. Dios nos está abriendo una oportunidad para que nosotros podamos decidir qué es lo que nosotros queremos hacer de aquí hasta el final de nuestros días, ¿cierto? Entonces esa es la parte importante, que nosotros podamos hacerlo de aquí en adelante. No importa lo que no hicimos ayer, ya no lo podemos retroceder, ya no podemos hacerlo, ¿sí? Fíjate que el carácter de Moisés fue formado desde los 80 hasta el final de sus días. O sea, de ahí a los 80 años fue que empezó a caminar con Dios, a conocerlo y a tener una relación con Dios, y empezó a crecer y a hacer la voluntad de Dios hasta el final de sus días. Entonces podemos decir, en la vida de Moisés fue un hombre que vivió, ¿cierto? A partir de ese momento de tener un encuentro con Dios, empezó a conocerle, creció en ese caminar con Dios cada día. Y terminó siendo ese líder que Dios lo llamó a ser para sacar el pueblo de Israel de Egipto y llevarlo en el desierto hasta la tierra prometida. No lo pasó a la tierra prometida, siguió Josué, pero él fue el líder y fue el hombre que tuvo esa relación con Dios y que se acercó a Dios. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad, Dios nos está dando esa oportunidad que nosotros podamos hacerlo, ¿ok? Entonces tú puedes tener tu lista. Yo quiero que tú ores sobre eso. No se trata de hacer una cosa a la carrera, se trata de hacer algo que lo pueda complementar y que puedas orar sobre eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Sí? A mí esto no fue una cosa que yo pensé un día y ya la escribí, ya la hice. No, yo dije, Señor, ¿qué es lo que me llama más? Yo quiero saber qué es lo que yo siento, cómo me percibo yo, ¿cierto? Y es lo que yo deseo ser. Entonces, cuando uno decide, cuando uno tiene ese deseo, pues realmente es llevarlo delante de Dios. Entonces decidí convertirme en eso, en un hombre de adoración, de oración, de paz, poder tener sabiduría y que todo eso vaya en ese contexto de tener contentamiento, ¿sí? Que pueda tener contentamiento. Para mí es eso. O sea, pueden haber muchas otras cosas y puede que otra persona esté ligada hacia otro lado. No tiene que ser exactamente lo que yo digo. Sencillamente, cada uno tiene su forma de pensar y cada uno tiene un deseo en su corazón, ¿cierto? Pero es presentarlo delante de Dios. Entonces, yo creo que es bien importante poder entender esto. Entonces ahora, cuando ya tenemos eso, es como, tengo mi lista de cómo quiero terminar yo mis días, ¿cierto? Ahora tengo que empezar a planear cómo alcanzarlo. Por ejemplo, en mis metas de ser un hombre de adoración, tengo que empezar adorando a Dios, tengo que empezar a hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo puedo ser un hombre de adoración? Pues tengo que apartar unas horas a la semana para adorar a Dios, para orar a Dios. Y tengo que hacer de eso un compromiso que yo hago con Dios, ¿cierto? Pero no es algo que
No les digo esto para que hagan esto una semana y al cabo de un mes o 2 meses ya si ustedes se olviden de eso. No, eso no fue lo que hizo Moisés. Lo que sucedió en la vida de Moisés es que empezó a caminar con Dios, empezó a conocer a Dios. Cuando nosotros nos metemos con Dios y tomamos en serio lo que nosotros queremos en nuestra relación con Dios, suceden cosas completamente diferentes a nuestra perspectiva que hemos tenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos empezar a conocer a Dios y queremos meternos ahí. Y hay cosas que vienen en nuestra vida. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo voy a empezar a ser un hombre de oración. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo entré a orar, yo sentí vacío, yo sentí un gran vacío. Y yo sentí como dando círculos. Y realmente que eso no fluía, no iba para ningún lado. ¿Sí? Sentí como muy superficial, como que mis oraciones no pasaban el techo. Eso es lo que yo sentía. Honestamente era lo que yo sentía. O sea, no fue que yo deseé eso y empecé a meterme en oración y ya empezó a fluir. No. Yo no creo que Moisés el primer día que puso la vara ahí ya en Moisés se sintió poderoso. No, fue un tiempo de relación, un tiempo de buscar a Dios. Yo llegué a una conclusión. No podemos llegar a comprender a Dios si no conocemos a Dios realmente. Entonces me di cuenta de una cosa. A pesar de que yo había elegido eso, yo no conocía a Dios realmente. Cuando yo empecé a buscar a Dios, yo me acuerdo que yo decía, bueno, voy a mirar qué persona hay que me pueda servir, ¿cierto? Yo les conté en la iglesia cuadrangular donde estábamos, había un señor, un viejito de pelo blanco, y él era un hombre de Dios. No recuerdo su nombre, pero él era un hombre que era bien espiritual, bien lindo. O sea, hablaba uno con él y se sentía uno contento. O sea, se sentía se manifestaba la imagen de Dios en él, ¿cierto? La imagen de Jesús lo representaba. Y yo me acerqué y le pregunté, bueno, cuénteme una cosa, hermano, ¿cómo es su vida de oración? Yo me acerqué a muchas personas así. Y unos me dijeron una cosa, otros me dijeron otra, pero yo me acuerdo de él especialmente porque me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy una persona que oro en lenguas 1 hora, todos los días. Y bueno, listo, ya, yo la llevo. Y me la llevé y me metí a mi cuarto de oración y empecé a orar en lenguas. ¿Sí? Y yo sentí que había orado harto y toda esa cuestión y llegué y paré y miré el reloj, llevaba 12 minutos. Pero yo sentí que había pasado 2 horas, no sé cuánto, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y al fin de una semana de bregar con eso y todo eso, yo dije, no, esto no es, por ahí no es la cosa. ¿Sí? Y yo como que no avanzaba porque yo tenía en mi mente que ese era el modelo que yo tenía que seguir para poder conseguir una comunión con Dios. Y me di cuenta que estaba completamente equivocado, ¿cierto? Y así me acerqué a muchas personas. Y yo creí equivocadamente que si yo seguía un plan rigurosamente, tendría la clase de relación que siempre había querido tener con Dios. Pero mi plan había excluido lo más importante. Pensaba que la santidad se conseguía siguiendo una serie de conductas y simplemente imitando a algunas personas. Yo pensaba que era eso, así conseguía la santidad. Entonces, veía a las personas piadosas y las veía rendidas y realmente miraba que ellos estaban reflejando a ese Dios santo. Y eso es lo que yo quería. Ser espiritual, pero yo no quería pasar por ese proceso. Y desconocía el proceso por el cual ellos habían pasado. Entonces no es lo que ellos estaban haciendo, sino había un proceso en la vida de esas personas que ellos habían pasado y que yo desconocía. Las Escrituras, por ejemplo, nos mandan a ser santos. Levítico 11:45 dice, yo soy el Señor que te compró en Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Si nosotros como creyentes queremos agradar a Dios, no tenemos otra opción sino ser santos. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo obedecer el mandamiento de Dios de ser santo? ¿Y cómo puedo vivir para Dios en este mundo? Ahora, yo he podido ver los efectos de la santidad en la vida de muchas personas. Pero yo no tenía ni idea cómo ser yo santo. Podía imitar la bondad de las personas, podía tratar de imitar ciertas cosas de las personas, cierto comportamiento, pero la santidad no puede ser imitada. La santidad definitivamente es un resultado de nuestra comunión con Dios. Es el resultado de nuestra comunión con Dios. Puedo desarrollar los mejores hábitos en la vida, pero solamente mi relación con el Dios santo puede hacerme a mí santo. Tratar yo de ser santo sin conocer a Dios es como escribirle cartas de amor
sin tener a quién mandárselas, ¿sí? Muchas cartas de amor, pero no tengo a quién mandárselas, no tengo novia, ¿sí? O lo peor de eso, que yo escriba cartas de amor y las mande y del otro lado nunca haya una respuesta. Igual, esa es la misma situación. La verdadera adoración y oración solamente pueden fluir de un corazón sensible al carácter de Dios. Entre más yo lo pensaba, más me daba cuenta que mi relación con Dios tenía que ser la base de todas mis acciones y las metas en mi vida. Si yo no tengo una relación con Dios, yo no voy a avanzar, yo no voy a hacer las cosas. Yo tengo que pasar por un proceso y el proceso de santidad. Y el proceso de santidad no es imitar la vida de ninguna persona. El proceso de santidad es un proceso que yo tengo que pasar y yo tengo que vivir personalmente. Nadie lo puede vivir por mí. Mis líderes y las personas que yo veo que van adelante, gloria a Dios, ya han pasado por ahí. Si yo quiero llegar a ese lugar y tú quieres llegar a tus metas, al final de tus días, haciendo la voluntad de Dios, tú tienes que pasar por ese proceso de santidad. Y ese proceso de santidad no te lo da el imitar o el tener unos hábitos. ¿Sí? Yo tengo el hábito de hacer esto, yo tengo el hábito de orar. No, no es el hábito de orar solamente. Es mucho más profundo. Yo no puedo estar clamándole al Dios único y verdadero y no tener pasión realmente por conocerle lo suficientemente para que me transforme a mí. Si yo le oro al Dios Todopoderoso, yo tengo que tener una pasión en mi corazón realmente por conocerlo, ¿cierto? Para que Él me transforme a mí como debe ser. Mi devoción no es algo que yo puedo poner en mi lista de cosas que voy a hacer. No, eso no es así. Si mi meta es conocer a Dios, entonces Él tendrá cuidado de convertirme en un hombre de adoración, un hombre de oración, un hombre de paz, un hombre de sabiduría y de contentamiento. Y si yo he escogido el conocer a Dios como el fundamento de mi vida, yo tengo que pasar por ese proceso. Y por eso de aprender a conocerle y de ser enriquecido. Yo he sido enriquecido, por ejemplo, a través de meterme con la palabra de Dios, a través de pedirle al Espíritu Santo que me revele la palabra de Dios y me dé entendimiento. Y entre más cerca estoy de Dios, más amo y más transformado soy por Él. ¿Sí? Ayer me gustó mucho este tiempo de fin de semana porque era una confirmación de la prédica que ya tenía, que Dios me había dado, porque va en la misma dirección. Mira, en nuestra presencia, en nuestra oración no tiene ningún sentido si nosotros no clamamos la presencia del Espíritu Santo en la oración. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el que le da poder, el que le da fondo, el que le da seguridad a lo que nosotros estamos orando. Cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, no es hacerla en nuestra manera porque por eso nos cansamos. Porque se nos vuelve una cosa gravosa. No es así. Cuando nosotros conocemos a Dios, no es una cosa gravosa el ir a orar. No es una cosa gravosa el adorar a Dios. No es algo que nos cuesta hacerlo. Y no quiero ni levantar las manos. No, es una pasión profunda en nuestro corazón. Cuando yo tengo una pasión por Dios, no, es algo que aflora a través de todas las células de mi cuerpo. Es algo que me siento realizado, me siento completo cuando yo estoy levantando mis manos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo amo, porque hay una pasión en mi corazón, que es la que me mueve a mí a tener esa relación con Dios, a adorar a Dios. Lo adoro, ¿por qué? Porque tengo una relación con Él, lo conozco. Él es el motivo de mi vida. Él es el que me salvó, el que me ayudó, el que todos los días me da todas las cosas y me muestra su misericordia cada mañana. ¿Sí? Es por eso que yo lo hago. Entonces, no es algo que yo lo hago tratando de tener un hábito bueno, ¿sí me entiendes? Y que yo me arrodillo y a veces no quiero orar, no. Es algo donde yo, Señor, invito a la presencia de Dios y tengo esa comunión con el Espíritu Santo que me hace fluir en esa comunión preciosa con Él. ¿Sí? Entonces eso es una cosa que es diferente. ¿Sí? Si tú empiezas a orar y tú quieres ser una persona de oración, tú tienes que empezar a tener una relación con Dios. Es un proceso. El primer día no arranca la cosa, ¿ok? Eso no arranca, no fluye. El primer día de Moisés no fue el mejor día de su vida, ¿cierto? Pero después de un tiempo de caminar con Dios, de conocer a Dios, de tener esa relación con ese Dios maravilloso, él sentía la pasión, ¿cierto? Y por eso cuando Dios lo mandó y Dios quería destruir al pueblo de Israel, él se intervino, él se metió ahí y dijo, no, Señor, si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. O sea, lejos de ti no quiero hacer nada. Y yo creo que es nuestra vida, pasa por un proceso así. Si nosotros no podemos pasar de una vez allá a tener una relación como la que tenía Moisés de gratis. No, eso no fue de gratis, eso le costó a Moisés. Y le cuesta a cada persona que queremos vivir esa vida de relación con Dios, nos cuesta estar metiéndonos en la presencia de Dios. Nos cuesta gastar ese tiempo, tener un hábito, una disciplina en nuestra vida. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacerlo. ¿Sabes una cosa? Cuando yo tengo ese contacto con Dios, yo me voy pareciendo a Dios.
Cuando yo tengo ese contacto con Dios, yo me voy pareciendo a Dios. Hay algo que nosotros miramos en los matrimonios y es que, por ejemplo, cuando los matrimonios han vivido muchos años, empiezan a parecerse el uno al otro. Físicamente se empiezan a parecer. ¿Sí? Y no solamente físicamente, sino en las cosas como las hacen. Se parecen. Nosotros venimos, por ejemplo, traemos una herencia de nuestro hogar. ¿Sí? Uno por un lado, el hombre por un lado, la mujer por el otro lado. Y los dos empezamos a vivir. Hay un tiempo difícil que es el tiempo de arrancar un matrimonio porque queremos poner eso a funcionar como lo traemos de aquí, como lo traemos de allí. Y entonces hay un conflicto. Los hogares no son iguales. Venimos de hogares completamente distintos. Estamos iniciando un matrimonio de dos personas totalmente desconocidas, que no son de la familia, que no se conocían antes y que están empezando su vida ahora. Dos personas completamente desconocidas que vienen de dos trasfondos familiares muy diferentes. Pero ¿qué sucede? Que en la medida que conviven esos matrimonios, y por eso digo que al principio el matrimonio no es una cosa fácil. Al principio hay muchos roces, hay muchas cosas que... ¿Por qué? Porque son las costumbres, hasta que implantamos nuestras propias costumbres y desarrollamos nuestro propio matrimonio como debe funcionar. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que en esa relación día tras día nosotros nos vamos acostumbrando y vamos conociendo a la persona y nos vamos conociendo mucho. Por ejemplo, yo creo que el lugar donde más nos conocen a nosotros es nuestro propio hogar. Que la persona que más nos conoce es nuestra esposa o nuestros hijos. ¿Sí? Porque es donde nosotros vivimos, donde estamos el día a día. Y entonces empezamos a parecernos y uno veía eso, que empezaban a parecerse los matrimonios, empezaban a hacer las cosas iguales. ¿Sí? Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años, sin embargo, pues ellos habían vivido 20 años de matrimonio. Y a pesar de que se separaron, duraron más años de separados que casados, ellos se parecían mucho. Ellos tenían los gustos iguales. Les gustaban las mismas comidas, tenían el mismo estilo en muchas cosas que lo hacían, ¿sí? Entonces nosotros como hijos miramos eso y ve uno eso, o sea, ahorita recopilándolo con ese entendimiento, mirando eso, encuentra uno que se parecían, ¿sí? Y uno ve los matrimonios y las personas se parecen, hasta su rostro se parece el uno al otro, ¿sí? Entonces hay mucho parecido. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, nosotros aprendemos de Dios, nosotros nos impregnamos de las cosas de Dios. Ese aroma de Dios viene sobre nuestra vida y es lo que nosotros empezamos a mostrar y lo que la gente puede ver. El reflejo que yo veía de esa gente piadosa era precisamente ese tiempo que ellos habían gastado en la presencia de Dios para ser transformados. Eso que nosotros vemos en la vida de Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, dice que él bajó y cuando él bajó había un resplandor tan especial en su rostro que los israelitas no podían verlo y tuvo que ponerse un velo para poder hablar con ellos. ¿Por qué? Porque estaba el resplandor de ¿quién? De Dios, el Dios con el que él estuvo esos 40 días, esas 40 noches allí, recibiendo esas tablas de la ley, se haya impregnado en su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros somos impregnados por esa presencia de Dios, por ese amor de Dios, por esa gracia de Dios, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para Dios. No nos duele hacer lo que sea para Dios. ¿Sí? A veces nosotros comprometemos a cosas en la iglesia y queremos hacerlo, pero a la vuelta de 2 meses ya estamos cansados. Porque no hay una verdadera relación con Dios. Esa es la situación. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos motivados por Dios y estamos caminando con Dios, nosotros queremos servirlo, queremos amarlo, queremos hacer las cosas para Él. Y es diferente la motivación que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando estoy hablando de conocer a Dios y de meternos con Dios, es eso. Si nosotros queremos ser esas personas que si quieren ser usadas por Dios, nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, pero no es una relación de domingo, no es una relación de orar, ¿cierto? No es una relación de leer un texto bíblico y salir corriendo. No es esa relación que yo estoy hablando. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de algo que realmente nos puede conducir a usar nuestra vida bien, a usar nuestro tiempo bien, para poder llegar a donde nosotros queremos llegar al final de nuestros días. Esa es la diferencia. Moisés caminó y no fue gratis caminar con Dios. Caminar por Dios por un lado y caminar con el pueblo de Israel, un pueblo que estaba quejando, un pueblo rebelde y todo, no fue fácil. Pero ¿sabes qué? Esa relación con Dios lo mantuvo a él. ¿Sí? Por eso dice en Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, dice, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Yo creo que cuando el pueblo lo tenía harto, lo tenía aburrido y quería mandarlos al chorizo, ¿cierto? Venía esa presencia de Dios nuevamente de ese tiempo en el monte Sinaí, lo acordaba y toda la cuestión, y eso lo levantaba y eso le daba fuerza y
Bueno, Señor, muéstrame. Entonces, ¿qué les damos? Ahorita, ¿qué quieren? ¿Quieren maná? Bueno, ahí está el maná. ¿Quieren lo otro? Dios les proveía, ¿cierto? Y Moisés era el que tenía que ir allá a hablar con Dios y venir al pueblo. Y toda esa cuestión, entonces tenía que aguantársela y la iba asimilando y todo para volver otra vez delante de Dios. Pero ¿sabe qué lo mantuvo a él? Dice que se mantuvo como viendo al invisible. Yo creo que él tuvo que ver al invisible, tuvo que ver a Dios y acordarse de Dios y tener en mente toda su relación con Dios. Eso fue lo que lo mantuvo y lo sostuvo. Tú y yo podemos pasar las situaciones más duras de la vida, pero si tú y yo estamos enfocados en el invisible, estamos enfocados en Dios, en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, eso nos va a dar el soporte para aguantar cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier circunstancia que venga sobre nuestra vida. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. Acercándonos a Dios, mis metas y propósitos en esta vida están siendo constituidos a través de las bases de conocerlo a Él. Nada puede invalidar ni puede quitarme lo que yo he ganado, ¿sí? Como decía un amigo, nadie me puede quitar lo bailado, ¿ok? Ya lo que se hizo, se hizo. Cuando tenemos un conocimiento de Dios ya está adelante, nadie nos puede quitar eso. Ahora, yo digo que ese recorrido para mí personalmente ha sido rico y dulce y totalmente excelente. O sea, cuando uno camina con Dios, cuando uno está en esa búsqueda de Dios y uno encuentra que esa relación con Dios tiene un efecto y empieza uno a cogerle el gusto, es tan diferente que como cuando estamos sin conocer el gusto de las cosas, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante, yo lo he llamado hábitos santos, que nos mantienen nuestro enfoque en Dios. Yo he tenido la oportunidad de hablar con líderes cristianos, con pastores, con hombres de Dios, y en distintos lugares. Y cuando yo hablaba con ellos, yo sentí que ellos me transmitían algo que yo había vivido, ¿sí? Y es como si sus vidas estuvieran muy ocupadas y ser hasta productivos, pero no tenían un propósito real. Hay mucha gente ocupada, hay mucha gente haciendo muchas cosas. Yo hablaba con personas y me decían, no, muy ocupado, no, es que ando muy ocupado, ¿sí? Pero realmente la parte importante no es el polvero que nosotros levantamos, sino sencillamente es hacer la voluntad de Dios, que es diferente. Yo me puedo mover y puedo salir y hacemos una cuestión aquí en este cómplice y pasamos a este y nos pasamos al otro y cogemos todos y empezamos a hacer algo bien tremendo y toda esa cuestión, pero eso es polvo. Quiero que me entiendan lo que quiero decir. Yo creo que es distinto cuando Dios nos dirige, cuando vamos dirigidos por Dios, cuando podemos gastar un tiempo para orar, para desarrollar un plan, cuando estamos nutriendo un plan que nosotros vamos a hacer a través de ayunar, a través de orar, a través de la búsqueda de Dios, es diferente, porque Dios va poniendo todas las cosas en el camino, Dios va haciendo todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, Él nos va dirigiendo. Entonces, cuando conocemos a Dios como la base de lo que nosotros somos, tendremos propósitos en nuestra vida. Cuando tenemos ese conocimiento de Dios como la base de todo lo que nosotros somos, vamos realmente a cumplir ese propósito, vamos a tener el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Dios nos creó para conocerlo, y mientras ese vacío no se ha llenado, nos vamos a sentir vacíos completamente, una sensación de fatuidad, de vanidad. Pero cuando nosotros lo conocemos, Él llena todo nuestro ser, Él nos llena completamente. Cuando tú y yo nos centramos en el Señor, Él nos hace santos. Los hábitos santos son hábitos espirituales diarios que nos ayudan a trascender nuestras circunstancias y a mantener nuestro enfoque en Él. La parte de Dios es hacernos santos. Yo pensé por años que el hábito era lo que nos volvía santos, pero yo creo que nada más estaba tan lejos de la realidad que eso. La espiritualidad es el resultado del trabajo del Espíritu Santo, básicamente, de tener esa relación con el Espíritu Santo. El hábito es simplemente el vehículo que Dios utiliza para cambiarnos a nosotros, ¿sí? Esos hábitos que nosotros tenemos, esos hábitos santos, no es lo que nos cambian a nosotros. A nosotros nos cambian, en ese proceso, es realmente el tener esa relación con Dios. Eso es lo que nos cambia. Es el Espíritu Santo el que cambia nuestra vida, nos cambia el enfoque de nuestra vida. Y yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo bajo de peso, ¿sí? Estaba mirando una báscula ayer y toda esa cuestión. Y he bajado como 12 libras en un proceso como de 3 meses, más o menos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he tenido unos hábitos alimenticios. He cambiado mis hábitos alimenticios.
Entonces, los hábitos han sido ese instrumento que me ha podido llevar a bajar de peso. Pero yo no estoy pensando, tengo que bajar hoy. ¿Cuánto bajé? Tengo que bajar hoy. A ver, tengo que ir al baño, tengo que no sé qué hoy, yo no sé qué hacer, o hacer mucho ejercicio y muchas cosas. No, yo creo que hay unos hábitos. Entonces, los hábitos es una buena alimentación, los hábitos es caminar, los hábitos es dejar ciertos alimentos que me hacen mal. Entonces, hay unos hábitos. Los hábitos son los vehículos que me llevan. ¿Y qué sucede? Que la báscula empieza a bajar, a descender. ¿Sí me entiendes? Pero yo no tengo que preocuparme cómo voy a hacer. Y, a ver, organismo, asimile, ¿sí? Y entonces no, suelte, quite, saque, expulse. No, yo no puedo estar en ese plan porque me volvería loco. ¿Sí me entiendes? Y a veces nosotros en nuestro enfoque cristiano, nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos, que son los hábitos los que nos llevan a nosotros. No, los hábitos son vehículos que Dios usa. Pero realmente que nos hace santos a nosotros es nuestra relación con Dios, es nuestra comunión con Dios, es la relación con el Espíritu Santo. Oswald Chambers decía, la única cosa que mantiene una conciencia sensible a Él es el hábito continuo de estar abiertos a Dios en nuestro interior. ¿Sí? O sea, cuando tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, y no hay nada escondido, sino Dios puede entrar en nuestra vida en cualquier momento. Dios es el Señor completo de toda nuestra casa. Estamos rendidos completamente a Él. Eso es lo que nos mantiene a nosotros bien. ¿Sí? Pero no cuando nosotros permitimos que haya orgullo, permitimos que haya cosas en nuestra vida y creemos que somos nosotros los que lo hacemos. No, mira, es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, no es obra de hombres. Es cierto que nosotros necesitamos líderes, personas que nos lideren, que vayan delante de nosotros, que nos motivan, que nos ayudan, pero realmente nuestra relación tiene que estar clara dónde debe estar. Entonces, los hábitos implican acciones diarias y personales que tenemos que empezar en nuestra propia vida, en nuestro propio recorrido hacia el conocimiento de Dios de primera mano. Y los líderes son personas que nos ayudan a nosotros, ¿cierto? Son personas que Dios usa y las pone en nuestro camino. Pero realmente tenemos que estar enfocados en Dios. Ellos son personas que Dios pone, que son modelos que nos ayudan a nosotros, son ejemplos, nos ayudan. Su estilo de vida, su enfoque hacia las cosas de Dios nos ayudan. Muchas veces encontramos con hombres que son de oración, con hombres que tienen una búsqueda de Dios, con hombres que han avanzado y han conocido lo que nosotros no conocemos. Tenemos que pasar por ahí. ¿Ok? Y ellos son modelos para nosotros, pero no debemos olvidarnos de en quién debemos nosotros poner nuestros ojos y nuestra mira. Ahora, ellos han conseguido eso, pero ellos han tenido que dar su parte también a Dios. ¿Ok? Y yo creo que como yo, muchos cristianos pensaban simplemente que con querer conocer a Dios era suficiente. Que basta tener solamente el deseo para obtener el resultado deseado. Sin embargo, no pensamos que es así en otras áreas. Por ejemplo, si yo quiero, y yo pienso, y en mi pensamiento digo, bueno, yo quiero ser como Paco de Lucía, tocar la guitarra violentamente y toda esa cuestión, y subir y bajar y hacer todo lo que hacía ese hombre, ¿cierto? Que ya murió. No es suficiente con que yo lo piense. Tal vez el pensarlo, pues, es el inicio que me lleva ¿qué hacía Paco de Lucía? Entonces, él estudiaba, tenía notas, o tengo que empezar a estudiar, tengo que aprender las notas, tengo que empezar a familiarizarme con la guitarra, con lo que él hacía. Sí, yo tengo que trabajar, hacer un esfuerzo y hacer todo lo que conlleva para poder llegar a hacer eso. Muchas veces nosotros que pensamos que en las cosas de Dios es solamente querer. No, yo quiero hacer así. No, yo quiero esto. Pero ¿sabe qué? Para llegar allá hay un camino que recorrer. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Es lo que Dios quiere decirte a ti. O sea, nosotros podemos poner nuestras metas. Aquí están nuestras metas muy lindas. Pero ¿sabes qué? Hay un camino que recorrer. Eso no es solamente por fe que yo llego allá. Yo tengo que caminar con Dios. Es algo que tengo que gastar mi tiempo con Dios. Tengo que meterme con Dios. Tengo que tener mis hábitos santos que me van a ayudar a encaminarme para poder obtener los resultados que yo me he propuesto tener. En otras palabras, si tú quieres llegar a hacer eso al final de tus días, hay un precio que tú tienes que pagar. Con Dios, lo único gratis, ¿sabe qué es? La salvación, hermano. Pero con Dios todo lo demás nos cuesta. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, te cuesta. Tú tienes que meterte en la presencia de Dios, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que gastar tiempo en tu vida para poderte encontrar con Dios. Es muy importante que nosotros lo tengamos y que nosotros podamos aprender eso, ¿cierto? Entonces, no solamente es reconocer que necesitamos una cosa, sino esforzarnos para alcanzar el logro que nosotros queremos hacer. Permitirle a Dios que Dios obre en nuestra vida. Para que una acción se convierta en un hábito, gente habla de que tenemos que hacerlo durante 21 días, otros dicen que tenemos que hacerlo 40 días.
¿Ok? 21 días o 40 días, lo importante es que lo hagamos todos los días, empezar un hábito. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de oración, tú tienes que empezar a hacer un hábito de eso. Tú tienes que cada día tener un tiempo con Dios. ¿Sí? Empezamos a buscar y a tener hábitos que nos ayuden, ¿cierto? Pero es Dios el que nos va a cambiar. No es el que nosotros gastemos media hora, una hora o algo así en la presencia de Dios. Es eso. Los hábitos implican progreso. Si caminamos en la presencia de Dios cada día, Él nos va a cambiar de adentro hacia afuera. A veces nosotros miramos solamente nuestro exterior, pero Dios está mirando es nuestro interior, lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros nos enfocamos en Él, nosotros vamos a volver como Él, ¿cierto? Y realmente es la única forma como yo veo que ocurre esto. Confiamos en el carácter del Altísimo, que Él haga de nosotros lo que Él quiere. ¿Sí? Y le pidamos a Él, Señor, yo quiero poner mi vida delante de ti, yo quiero aprender, yo quiero caminar, yo quiero agradarte. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. O sea, lo que nosotros le pedimos a Dios es lindo porque Él no se va a oponer, Él lo va a hacer. ¿Ok? Había una mujer que durante muchos años siempre tuvo un conflicto con su madre. Y esa mujer se hizo cristiana. Y siendo cristiana le pidió, bueno, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero ir donde mi mamá, voy a visitarla en este tiempo, pero yo quiero que tú me ayudes para que yo me controle. ¿Sí? Para que yo me controle y no le conteste mal y no resulte mal la relación, ¿sí? Y entonces dije que fue donde su mamá y empezó la relación con ella y empezó la mamá a decir ciertas cosas y ella se empezó a envenenar, así como dice, empezó a ponerse verde, ¿sí? ¿Y qué pasó? Empezó a contestarle mal y cuando se dio cuenta de eso, que había dicho, que le había pedido a Dios que le ayudara y todo, y se dio cuenta que ya le había contestado mal y todo, empezó a pensar en Cristo, ¿sí? En las cosas de Dios. Señor, gracias, ayúdame. ¿Sí? Y yo la perdono, y yo perdono todo, y en el perdón que Él me le había dado y todo eso, y pensó todo eso, pero finalmente terminó fatal esa situación. Sí, por más de que ella pensó y por más de que ella oró, fue realmente frustrante, porque terminó siendo la niña grosera que había sido en su casa cuando vivía con su mamá, respondiéndole y tratándola de esa manera. Finalmente, ella no pudo, o sea, realmente esa entrevista no fue de éxito, ese tiempo no fue. Pero después dijo, mi perspectiva de Dios cambió cuando empecé a conocer mejor a Dios. ¿Sí? Mi perspectiva cambió cuando empezó a conocer mejor a Dios. Y cada vez las respuestas a su madre empezaron a cambiar. Dios había empezado una obra en el corazón de ella. Y se dio cuenta que había perdonado a su madre y que además estaba disfrutando de ella. Dice, lo que me parece más extraordinario es que yo había luchado muchísimo para poder tratar a mi madre de la manera adecuada y nada había logrado en su propia fuerza. Pero cuando me enfoqué en Dios, Él me cambió y en ese proceso restauró mi relación con mi madre. Cuán grande es nuestro Dios. Lo único que podemos hacer es concentrarnos en Él. Cuando lo hacemos, Él nos cambia de adentro hacia afuera. Él nos hace santos. Entonces, esa santidad definitivamente la hace Dios, no la hacemos nosotros. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, por nuestra fuerza. Pero es un proceso. Y si nosotros tenemos hábitos santos en nuestra vida, de orar, de buscar de Dios, de meternos en la presencia de Dios, nosotros vamos a obtener ese resultado. ¿Sí? Vamos a ser santos, porque Él es el que nos hace santos a nosotros. ¿Dónde podemos empezar? Bueno, cuando yo empecé este viaje, fue un viaje que lo vi súper difícil. Pero me acordé de algo que me dijeron cuando, bueno, en una época que escuché de un hombre que me hizo pensar mucho. Y dijo, mira, si tú quieres llegar al segundo piso de tu casa, tú no vas a llegar de un solo brinco. Y tiene lógica. Pero para llegar al segundo piso de tu casa, tú tienes que pisar el primer escalón. Y después el segundo y el tercero. Y así vas a llegar al segundo piso. Y yo creo que eso me dio ánimo, me acordó en ese momento y me dio ánimo porque realmente lo que yo quería me parecía súper difícil poder entrar con Dios y sobre todo en la primera semana que yo empecé en ese plan. Porque no sentía la presencia de Dios, no buscaba y oraba y como que me parecía mucho tiempo, ¿sí? Y si oraba en lengua es peor, me pasaba ese tiempo. Pero es empezar. Siempre que nosotros vamos hacia el segundo piso tenemos que dar el primer escalón. Yo creo que si tú de verdad quieres que Dios use tu vida, tú tienes que dar el primer paso. ¿Sí? Tenemos que dar el primer paso y es empezar a hacer hábitos santos, empezar a buscar a Dios, empezar a meternos con Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿cierto?
Dice el versículo 90, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, acordemos que la vida está llena de minutos que nosotros podemos desperdiciar o que nosotros podemos usarlos con sabiduría. Yo creo que Dios quiere que nosotros usemos eso con sabiduría. Amén. Nunca nosotros vamos a poder producir la santidad. La santidad la produce Dios, la produce el Espíritu Santo. Ese deseo que tú tengas, esos planes que tú tengas, ese deseo que tú tengas de que Dios te use, es muy importante llevarlo delante de Dios. Es muy importante que en oración empecemos a que Dios empiece a desarrollar eso. Acuérdate que fue diferente en el momento que Moisés puso su vara en el piso. Él entregó todo, pero de verdad. Y el final de su vida fue una vida que realmente nos bendice a nosotros, ¿sí? Por eso digo que es uno de los líderes que más me llama la atención en la palabra de Dios, que más me ministra a mi corazón. Su humildad y lo que él tuvo con Dios realmente es algo tremendo. Entonces, no estamos nosotros lejos, pero hay un camino que recorrer, hay un precio que pagar. Y nosotros si queremos llegar al final de nuestros días con sabiduría, tenemos que empezar ahora mismo. Este es el momento. El tiempo de atrás no se puede devolver, pero de aquí en adelante podemos decidir lo que nosotros queremos ser para el futuro. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, ayúdanos, Dios, amado Dios, a tener una conciencia sensible a ti, Dios, para que podamos andar en santidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener tiempos cada día, Dios, buscándote con todo nuestro corazón, Señor. Dios, hay tantas cosas y hay tantas frustraciones en nuestra vida, Dios, de acercarnos a ti, que muchas veces queremos ver resultados tan rápido, pero nos sentimos frustrados al no verlos, Señor. Pero Dios, gracias porque la vida no se construye en un solo momento, Dios, sino hay camino que recorrer. Pero gracias, Dios, que al igual que Moisés, Él puso su vida y se entregó completamente a ti, Dios. En esta mañana queremos nosotros venir delante de tu presencia y queremos pedirte que tú uses nuestras vidas, Señor. Henos aquí, Señor. Queremos rendirnos delante de ti, cada uno de nosotros, Señor. Hay un deseo, un anhelo para que tú uses nuestra vida, Dios, para tu gloria y para tu honra. Dios, pedimos, Señor, que tú tomes esto, Dios, y queremos caminar contigo, Dios. Sabemos que no es una cosa de un momento, de un arrebato, de un tiempo rápido, y estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Pero Dios, gracias porque es en tu tiempo, en tu momento, es en el tiempo que tú hablas a nuestro corazón, que tú atraigas nuestro corazón. Padre, pedimos que tú seamos atraídos por ti, que podamos sentir esa pasión, ese deseo, que tú prendas esa llama, Espíritu Santo, en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú eres el vehículo perfecto de Dios, Espíritu Santo, para llevarnos a la presencia del Rey, para poder anhelar eso en nuestro corazón, para tener ese ardor, ese amor y esa fragancia tuya, Señor. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des tu luz y nos des ese discernimiento y esa persistencia y perseverancia para poder ver esto realizado en nuestras vidas. Dios, tú nos has llamado, Dios, y hemos caminado contigo por años, pero Dios, gracias porque este es un momento donde tú nos estás retando a ganar nuestro tiempo, a usar nuestro tiempo con sabiduría, a poder consagrarnos a ti una vez más, Señor. Padre, y el deseo de nuestro corazón es poderlo realizar, poderlo hacer. Pero tú sabes que nuestra carne tiene otro deseo diferente, Dios. Ayúdanos, Dios, a superar esto. Ayúdanos a que no sea algo gravoso la vida cristiana y hacer esto para tener una mejor comunión contigo, sino, Padre, que sea algo que fluye de nuestro corazón. Espíritu Santo, te invitamos en esta hora que tú toques nuestros corazones, que tú llenes nuestros corazones de confianza, de seguridad, de fe, de saber que tú puedes lograrlo, Señor. Y sabemos que mientras nosotros estamos hablando esto, Padre, el enemigo está también trabajando, diciendo que eso no lo vamos a poder hacer y poniendo trabas y poniendo pensamientos en nuestra mente. Pero rechazamos, renunciamos, sacamos todos esos pensamientos, Dios, y nos centramos en lo que tú nos estás hablando, en lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Señor, recibimos eso para nuestras vidas, Dios, y pedimos que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por los años que hemos podido vivir. Y gracias, Señor, que aunque no hemos hecho las cosas bien y de la manera correcta, Dios, tú nos das una oportunidad nueva. Tú nos das unos días nuevos que podemos usarlos bien para poder aprender y poder llegar a esa relación contigo que tú deseas de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste en la vida de Moisés, porque nos ministra a nosotros en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Dios, a ser instrumentos de bendición en tus manos, Señor. Que nuestra vida, Dios, realmente pueda redundar en gloria y honra a tu precioso nombre. Gracias por darnos tu vida por nosotros, Jesús. Y gracias porque ahora entendemos y tú nos estás llevando a un nuevo entendimiento de poder rendir nuestras vidas y poder
agradarte a ti y hacer tu voluntad. Señor, usa la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de los que van a ver esta predicación, Señor. Que tú seas usando sus vidas, Señor, y seas motivando y poniendo ese nuevo deseo en ellos. Gracias, Dios, que no es a nuestra manera, donde habría equivocaciones y finales tristes, sino es a la manera tuya donde podemos sentir el gozo y la alegría y un día participar contigo en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy y pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes a ser instrumentos en tus manos. Nos consagramos a ti, Padre, y pedimos tu gracia y tu favor en todo lo que vamos a hacer. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas delante de nosotros. Tú eres el que tienes, Señor, la dirección de nuestras vidas. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y nos regalas. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y pedimos que tú nos bendigas en esta semana, Señor, y en todo lo que vamos a hacer, Padre. Ayúdanos, Dios, fortalécenos, Señor, y que podamos tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que no sea algo que entró y que salió, sino que podamos realmente discernirlo espiritualmente, Padre. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Te honramos a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.